Hay nombres que permanecen grabados en la memoria colectiva de una generación entera. Nombres que uno escucha y de inmediato viajan en el tiempo, a una canción que sonaba en la radio, a una serie que se veía en familia, a una portada de revista que se compraba solo para tenerlo a él. Sergio Mayer fue uno de esos nombres. Un hombre que construyó una carrera sobre carisma, talento y una presencia que pocas personas lograban ignorar. Pero como ocurre con casi todas las grandes historias, detrás de los reflectores había una vida mucho más complicada de lo que cualquier titular podía resumir. Una vida llena de decisiones que generaron opiniones divididas, de conexiones que siempre levantaron cejas y de rumores que nunca terminaron de aclararse del todo. Esta es esa historia. Para entender quién es Sergio Mayer, hay que entender primero el México de los años 80. Un país que vivía una transformación cultural acelerada, donde la televisión se había convertido en el espejo más grande de la sociedad. Los jóvenes buscaban referentes, iconos en los que proyectar sus sueños, y la industria del entretenimiento respondía con fábricas de estrellas que producían ídolos casi de la misma manera en que se producían canciones. En ese contexto nació Garibaldi, el grupo que le daría a Sergio Mayer su primer gran escenario. No era simplemente una agrupación musical, era un fenómeno, una propuesta que combinaba vestuario llamativo, coreografías contagiosas y una energía que hacía que el público más joven enloqueciese en cada presentación. Y dentro de ese grupo, Mayer destacaba con una naturalidad que los demás miembros rara vez conseguían igualar. Tenía algo difícil de definir con palabras, pero imposible de ignorar con los ojos. Y aquí viene el primer momento en que hay que detenerse, porque hay algo que mucha gente recuerda, pero pocos se atreven a cuestionar en voz alta. Se rumoreaba en círculos cercanos a la industria que el camino de Sergio Mayer hacia el estrellato no fue del todo casual, que hubo manos que abrieron puertas, que hubo decisiones tomadas en reuniones a las que el público jamás fue invitado. Nadie lo ha confirmado con nombres y apellidos. Nadie lo ha desmentido tampoco. Y esa zona gris, ese espacio donde la verdad se mezcla con la especulación, es precisamente lo que hace tan interesante la historia de este hombre. Porque si hay algo que define la trayectoria de Sergio Mayer, es que siempre estuvo rodeado de preguntas sin respuesta. El éxito de Garibaldi fue enorme. Discos que se vendían por millones, giras que cruzaban toda América Latina, presentaciones televisivas que detenían la conversación en los hogares mexicanos. Para un joven con la ambición y el físico de Sergio Mayer, ese escenario era el trampolín perfecto hacia algo más grande. Y lo fue. Cuando el grupo comenzó a perder fuerza, como inevitablemente ocurre con casi todos los fenómenos generacionales, Mayer no se quedó estancado esperando que la marea volviera. Se reinventó. Buscó el cine, buscó la televisión en solitario, buscó proyectos que le permitieran demostrar que había algo más detrás del bailarín de trajes llamativos. Y en muchos sentidos lo logró. Protagonizó telenovelas que fueron seguidas por millones de espectadores. Apareció en proyectos cinematográficos. Mantuvo su nombre en conversación cuando muchos de sus contemporáneos ya habían desaparecido del radar mediático. Pero siempre estuvieron las conexiones. Siempre hubo alguien al lado de Sergio Mayer que generaba más comentarios que su propio trabajo. Y la más comentada, sin ninguna duda, fue Bárbara Mori. La relación entre Sergio Mayer y Bárbara Mori fue una de esas historias de amor
que México observó con una mezcla de fascinación y escepticismo. Dos personas extraordinariamente atractivas, ambas en sus mejores momentos profesionales, construyendo una vida juntos ante la mirada constante de las cámaras. Tuvieron un hijo, Sergio Mayer Mori, que heredó el apellido, o la presencia física y aparentemente también el magnetismo de sus padres. La relación parecía perfecta desde afuera, como suelen parecer las relaciones que se viven bajo los reflectores, y como suele ocurrir con las cosas que parecen perfectas desde afuera, había versiones muy distintas sobre lo que ocurría desde adentro. Cuando la separación llegó con el ruido que siempre acompaña a las rupturas de personas famosas. Pero lo que llamaba la atención no era tanto el fin de la relación, sino los detalles que fueron saliendo a la luz de manera gradual, como gotas de agua que perforan una piedra con paciencia. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de prioridades distintas, de una dinámica que desde afuera lucía sólida, pero que por dentro tenía fisuras que ninguna imagen pública podía tapar indefinidamente. Bárbara Mori siguió adelante con su carrera y eventualmente construyó una nueva vida. Sergio Mayer también. Pero el capítulo que escribieron juntos dejó preguntas que los fans y los medios de comunicación todavía se hacen de vez en cuando. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante. Porque si hay algo que definió la segunda mitad de la vida pública de Sergio Mayer, no fue su trabajo como actor, ni su pasado como integrante de Garibaldi. Fue su entrada en la política. Pocos movimientos en la carrera de una figura del entretenimiento mexicano generaron tanto debate como la decisión de Sergio Mayer de convertirse en diputado federal. Para algunos fue una demostración de madurez, una evolución natural de alguien que había crecido públicamente y que quería usar su plataforma para algo más sustancial que el entretenimiento. O para otros fue exactamente lo opuesto. La crítica más repetida, la que aparecía en comentarios de redes sociales y en columnas de opinión con una regularidad casi matemática, era que Mayer no tenía la preparación necesaria para legislar, que su presencia en el Congreso era más un ejercicio de imagen que un compromiso genuino con el servicio público, que la política lo había elegido a él por su capacidad de generar atención mediática, y no al revés. Lo que nadie puede negar es que durante su tiempo como legislador, Sergio Mayer generó titulares, muchos titulares, algunos por sus iniciativas, otros por sus declaraciones y otros por los contextos en los que aparecía su nombre. La relación entre el mundo del espectáculo y la clase política en México siempre ha sido un terreno extraño, un espacio donde los límites entre el personaje público y el funcionario público se vuelven borrosos de maneras que incomodan a mucha gente. Y Mayer parecía existir permanentemente en esa zona de ambigüedad. Hubo un momento específico, y quienes siguieron su carrera política con atención lo recuerdan, en que el nombre de Sergio Mayer apareció vinculado a conversaciones que iban mucho más allá de su labor legislativa. Conversaciones sobre conexiones en el mundo del espectáculo que supuestamente tenían ramificaciones más profundas. Sobre personas con las que se le veía reunido que no necesariamente coincidían con su imagen de representante popular. Los detalles específicos permanecen en el terreno de lo que se decía, pero no se documentaba, de lo que circulaba en ciertos círculos, pero nunca llegaba a la página oficial de ningún periódico con nombres y fechas concretas. Y precisamente por eso, porque quedaron en ese limbo incómodo entre el rumor y la acusación formal, nunca se aclararon del todo.
Sergio Mayer siempre negó cualquier irregularidad. Siempre defendió su gestión con la seguridad de alguien que ha aprendido a manejar crisis mediáticas desde adolescente. Y quizás esa sea parte del problema, o parte del misterio, según desde donde se mire. Porque la misma habilidad que lo hizo brillar frente a las cámaras cuando era joven es la misma que hace difícil leer sus expresiones cuando habla de temas delicados. Sergio Mayer siempre luce como si supiera exactamente lo que está diciendo y exactamente lo que está dejando de decir. Mientras tanto, su hijo crecía. A Sergio Mayer Mori se convirtió en una figura pública por derecho propio. Y con eso llegó una nueva ola de atención hacia la familia. La relación entre padre e hijo fue seguida por los medios con una curiosidad que bordeaba lo voyerista. Cuando el joven Mayer enfrentó sus propios momentos difíciles, cuando su nombre apareció en noticias que tenían poco que ver con el trabajo artístico que había comenzado a construir, la mirada del público se posó inevitablemente también sobre el padre. Las preguntas que surgían eran las de siempre, las que la gente hace cuando un hijo de famosos enfrenta dificultades. ¿Cuánto tiene que ver la crianza? ¿Cuánto tiene que ver la exposición temprana? ¿Cuánto tiene que ver el apellido que uno lleva desde que nace y el peso invisible que ese apellido representa? Nadie tiene las respuestas a esas preguntas. O si alguien las tiene, no las ha dicho en público. Lo que sí queda es la imagen de un hombre que en ciertos momentos pareció tener todo bajo control y en otros momentos dio la sensación de estar navegando en aguas que no había elegido del todo. Esa dualidad, esa tensión entre la figura pública perfectamente construida y la persona privada que vive dentro de ella, es probablemente la cosa más humana de toda la historia de Sergio Mayer. Porque hay que hablar también de los momentos en que el escudo se bajó un poco, de las entrevistas en que respondió preguntas incómodas, con una honestidad que sorprendía, viniendo de alguien tan acostumbrado a manejar su imagen, de las veces en que habló de sus errores, con una sinceridad que no encajaba del todo con la imagen de hombre de teflón al que nada le afecta. En esos momentos, breves y escasos pero reales, se veía si alguien que había pagado precios que el público no siempre veía, que la fama tiene una factura que no siempre aparece en los titulares, pero que se cobra de todas formas, lentamente, en conversaciones que no se tienen con las cámaras encendidas. Los años en política le dejaron una reputación complicada, no destruida, porque Mayer siempre tuvo la capacidad de sobrevivir narrativamente, de aparecer en el siguiente ciclo de noticias bajo una luz diferente, pero complicada en el sentido de que había capas que no terminaban de aclararse, personas que lo defendían con argumentos concretos, personas que lo criticaban con argumentos igual de concretos, y una mayoría silenciosa que simplemente lo observaba con esa mezcla de fascinación y reserva que se reserva para las personas que han vivido demasiado en público. Hay un rumor que circula desde hace años en ciertos ambientes del medio artístico mexicano. No tiene una fuente identificable. No hay documentos que lo respalden. No hay personas dispuestas a firmarlo con su nombre. Pero persiste con esa tenacidad que tienen los rumores que tocan algo que la gente siente que podría ser verdad, aunque no pueda demostrarlo. El rumor sugiere que algunas de las conexiones más comentadas de Sergio Mayer a lo largo de su carrera, tanto en el mundo del espectáculo como en el político, respondían a una red de favores y lealtades que funcionaba por debajo de la superficie visible de su vida pública, que ciertas puertas se abrieron demasiado fácilmente
y que otras permanecieron cerradas para sus contemporáneos sin una explicación aparente, que hubo momentos en que su nombre apareció en conversaciones a las que ningún diputado y ningún actor debería pertenecer. Repetimos, es un rumor, sin confirmación, sin prueba, pero es un rumor que no desaparece. Y eso nos lleva a la pregunta, que quizás define mejor que cualquier otra cosa la historia de Sergio Mayer. ¿Qué sabemos realmente de él? Después de décadas en la vida pública, después de miles de entrevistas y apariciones en televisión, y declaraciones políticas y noticias de farándula, ¿qué queda cuando se apaga el micrófono? Esa pregunta no tiene respuesta fácil, y es posible que no la tenga, porque Sergio Mayer siempre fue muy cuidadoso con esa distancia entre lo que mostraba y lo que guardaba. Una distancia que en el mundo del espectáculo se llama profesionalismo y en el mundo de la política se llama estrategia, pero que en cualquier contexto produce el mismo efecto en el público, la sensación de estar viendo algo real sin estar viendo todo. Su historia no termina en un punto dramático. No hay un colapso visible, no hay un retiro espectacular, no hay una declaración final que cierre el arco de su trayectoria con un lazo limpio. Y en cierta forma, eso es lo más revelador de todo. Porque las vidas reales, incluso las de las personas que han vivido las suyas en cámara, rara vez terminan con el cierre narrativo, que las historias construidas para el entretenimiento siempre prometen. Lo que queda es esto: un hombre que llegó muy joven a la fama y aprendió a sobrevivir en ella cuando muchos de sus contemporáneos no pudieron. Un hombre que tomó decisiones que generaron admiración y decisiones que generaron controversia, a veces las mismas decisiones dependiendo de quién las mirara. Un hombre rodeado de conexiones que siempre levantaron preguntas y de rumores que nunca encontraron su respuesta definitiva. Un hombre que conoció el amor público y el escrutinio público con la misma intensidad y que aparentemente aprendió a cargar con ambos sin romperse, al menos no en público. Y quizás eso sea suficiente para definirlo. O quizás no sea suficiente en absoluto. Quizás la historia completa de Sergio Mayer sea una de esas historias que solo se podrán contar del todo cuando las cámaras se apaguen definitivamente, cuando no haya imagen que gestionar ni titular que responder, cuando lo único que quede sea la persona, sin el personaje. Y ese momento, si es que llega algún día, es el que genuinamente valdría la pena presenciar.